Que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda la organización Vida Nueva Internacional y también a todas aquellas queridos hermanos preciosos en Cristo Jesús, parte de la Iglesia de Cristo Universal, este hermoso cuerpo constituido por Dios, la esposa de Cristo. Todos aquellos que están siempre en sintonía de las columnas mesiánicas, específicamente estudiando el libro de Isaías, continuamos, seguimos avanzando en nuestros estudios teológicos, bíblicos, exegéticos, doctrinales, bueno, ya fundamentados, ya tenemos, sobrepasamos los 20 videos o estos 20 contenidos teológicos, bíblicos del libro de Isaías. Y hoy seguimos avanzando, estudiando específicamente capítulo 54, capítulo 55, capítulo 56. Capítulos muy hermosos, muy bellos, llenos de mucho contenido bíblico y sobre todo de mucha confianza para la iglesia y para el pueblo de Israel. Capítulo 54 tiene un tenor muy importante. Un tenor que nos enseña a nosotros a conocer la importancia de lo que significa Jehová de los ejércitos para Israel y cómo Dios ve a Israel como su niña, como su consentida, como su casa, como su prometida, como su esposa, como ese pacto que le dio a Abraham de tener y defender a su pueblo. Yo quiero muy puntualmente arrancar este capítulo 54 metiéndome en un terreno escarboso. Y cuando hablo de escarboso es porque hay que refutarlo. Y yo, cuando hablo de refutar, es hacerle comprender al mundo de que Israel es una nación santa, es una nación bendecida y es una nación donde no todos, o nadie, mejor dicho, puede meterse con Israel. Todos sabemos y muchos se agarran del texto original y es así y te felicito por hacerlo, donde dice, bueno, es que Dios pactó con Abraham y dijo, o le enseñó, el que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Porque es una nación mía, es santa, es escogida. Yo soy su defensor. Pero el 54, y quiero que lo leas en tu casa, si es posible 2 o 3 veces, el 54 habla de un amor eterno de Jehová con Israel. Independientemente cómo esté Israel o cómo estuvo en el pasado, independientemente cómo estuvo durante la historia neotestamentaria, abarcando los periodos de la iglesia o hablando seguramente de los años, si se quiere, del primer siglo, segundo siglo, hablando también de los primeros 1000 años de la época postcristiana, o independientemente cómo haya vivido en la época o en los primeros siglos o en los últimos siglos vividos hasta hoy en día, independientemente de cómo Israel esté hoy en día, no se te olvide que Israel es el pueblo de Dios. Y básicamente este versículo 16, 17 son versículos donde Dios le enseña a Israel proféticamente, de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y aquí se lo estoy diciendo muy puntualmente a todos los magnicidios y los genocidios contra Israel en toda su historia. Esto es un texto que nosotros nos tomamos, o la iglesia se toma para bendición, y es verdad. Porque a la final, esto se lo explicaba yo recientemente a mi hijo, nadie puede contra la iglesia. Pero una cosa es la iglesia en su esencia como esposa de Cristo, porque tendrá un final feliz, pero no quiere decir que todos los que digan ser iglesia se van a salvar. O sea, yo tomar este texto literal para mí, para yo enfrentarme al mundo, es una odisea. Muy pendiente con lo que te estoy enseñando. Porque nosotros decimos, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, digo Jehová.
Pero este texto no es para la iglesia pendiente, ni es para que usted lo tome unilateralmente para usted. Uno tiene que entender que el 54 es netamente para Jehová. Ahora, que aplicativamente yo tome este texto para mí como una aplicación, usted lo puede hacer, pero no le corresponde. Esto es para la casa de Jehová. Por eso es que yo dije muy puntualmente que el 16, 17 y 18 son versículos contundentes, porque contra todos los intentos de genocidio contra Israel. ¿Qué es un genocidio? Intentar destruir, o lo que se conoce como la famosa frase antisemita, todos aquellos que odian a Sem. De Sem, obviamente ya uno sabe que viene el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, posteriormente Israel hoy en día. Y hay gente que dentro del contexto de la palabra de Dios creen de que pueden burlarse de Israel, pueden reírse de Israel y pueden amedrentar a Israel y pueden ir contra Israel. Yo, en lo particular, no me cuadro, ni yo no soy aliado de ningún enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque este texto me está diciendo que nada va a poder contra ellos. Yo tengo que ser defensor de Israel, y lo dice la palabra, hay que orar por Israel. Este capítulo 54, en mi apreciación, y aquí te lo digo muy y te lo digo con mucha propiedad y con mucha responsabilidad, es la continuación, pero una continuación explicada de lo que significa el que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y el que te va a maldecir, yo lo voy a maldecir también. Este 54 te lo explica. Esa frase o ese texto que aparece en el libro de Génesis, aquí muy puntualmente te lo desglosa y te dice y te enseña de que hay un amor eterno entre Jehová con la casa de Israel. Y aquí, cuando te hablo de genocidio, te hablo de magnicidio, te hablo de antisemita o de intentos de antisemitismo contra el pueblo de Israel, es porque con Esther quisieron acabar, o en el momento que Esther sale a la palestra, quisieron destruir al pueblo de Israel. En su momento también, cuando hablamos del caso del nacimiento de Moisés, también hubo un intento de destruir al pueblo de Dios. Cuando hablamos también del nacimiento de Jesús, hubo un intento de destruir el pueblo de Dios. Y en la época contemporánea vemos el holocausto judío, producido por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es un intento también de destruir al pueblo de Dios. Y cuando vemos nosotros el caso muy puntual de lo que va a suceder ya en la gran tribulación por parte de las tropas del anticristo, también es un intento por destruir el pueblo de Dios. Ahora vamos a debatir bíblicamente. No hay ningún texto en la palabra de Dios, ninguna referencia. Y aquí vamos a comenzar a hablar, porque esta es nuestra regla de fe y conducta. Este es nuestro libro, nuestra constitución. Esta es nuestra base doctrinal para hablar y opinar. No hay ningún texto bíblico que hable o que intente o una historia de la destrucción de la iglesia. ¿No? ¿Cuál? ¿No lo hay? ¿Que la iglesia pasó por una persecución? Sí. Es lo que nosotros entendemos. ¿Que hubieron cristianos que fueron echados al pozo de los leones, al Coliseo romano, que dieron su vida por causa de Cristo, que fueron aserrados, que fueron asesinados, que fueron martirizados? Sí. Pero en ningún momento se habla de un exterminio. Porque el diablo no puede exterminar a la iglesia. No es su intención ni será su intención. Porque el problema del diablo, y nosotros entendemos que históricamente siempre va a ser contra el pueblo de Dios. Ahora, que el diablo sepa que espiritualmente la iglesia pueda perder su salvación por sus pecados, es otro trato de Dios, es otra vertiente, es otra circunstancia. Porque Dios entiende que la salvación post Jesús es distinta. Cada quien se pierde o se salva, pero la iglesia siempre terminará siendo la esposa del Cordero, y Él vendrá por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos y la raptará, por utilizar un argumento bíblico. Se llevará a su pueblo insertado a su esposa para las bodas del Cordero. Pero el diablo, Satanás,
El problema de Satanás históricamente fue contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Esto es columna mesiánica a su máxima expresión. Entonces, yo te invito a que tú leas el 54 para que tú entiendas verdaderamente cómo es el amor y la confianza y la descripción de tener a un Dios poderoso defendiendo a Israel, pero esto no exime que Dios castigue a Israel por su pecado, que es lo que nosotros hemos visto. Ahora, el 55, el capítulo 55 tiene una mención importante porque habla de la misericordia de Jehová para todos. Todas las personas pueden alcanzar la misericordia de Dios, y esto lo vemos nosotros en el capítulo 55, y que en muchos casos se va a reflejar y se va a reflejar obviamente en Jesús, en Jesucristo. Y sobre todo que el 55.1 comienza hablando de que a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Te está ofreciendo la salvación. Está ofreciendo la salvación y la misericordia de Dios. Toda aquella persona que se acerque a Dios bíblicamente y doctrinalmente, Dios no lo va a despreciar. Y hoy en día, cuando hablamos de Jesús y de su esencia maravillosa como Salvador del mundo y el perdonador del mundo, este 55.1 nos dice que todo el mundo puede obtener la salvación. La salvación de aquel momento la puede obtener a través de la sangre, o entendiendo de que tú, a través de los sacrificios que tú hacías como pueblo de Israel, podías conseguir la misericordia del Señor en los diferentes ritos. Y que hoy en día, a través de la sangre del Cordero emitida o emanada de la cruz del Calvario, yo puedo conseguir la salvación ya de mi vida y la limpieza de mi pecado. Porque la misericordia de Dios siempre es gratuita. 55 habla muy puntualmente de que no hay costo para obtener la misericordia de Dios, y dice: vengan, compren sin dinero, coman, beban leche, háganlo sin dinero. Quiere decir de que no tiene un precio. Dios no tiene un precio. Comprar la salvación no tiene un precio. El precio ya lo pagó. En ese caso ya lo puso Cristo en la cruz del Calvario. Y en efectos, para el pueblo de Israel, ellos también podían deleitarse en los sacrificios que Dios hacía, independientemente cuál sea el estatus social. El que tenía mucho llevaba de acuerdo a su posibilidad económica, y el que no tenía absolutamente nada llevaba y colocaba algo para remisión de su pecado. Pero siempre tiene que ver la intención del pecador en querer acercarse de la misericordia del Señor. Que también Dios nos enseña, ese famoso texto que se utiliza muchas veces hoy en nuestras congregaciones, es el 55.6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en que puede estar cercano, o en tanto que está cercano. Nos lleva a nosotros a entender también de que existe un límite, pero no un límite en la misericordia de Dios, un límite en la vida del hombre, en mi misma vida. Mientras yo respire, yo tengo la oportunidad de arrepentirme. Mientras ellos podían respirar, tenían la oportunidad de poder acercarse a Jehová de los ejércitos. Pero el límite no es de Dios. Dios nunca tiene un límite para mostrar su salvación. El hombre es el que se autolimita de acuerdo a su pecado, a su maldad y a la vida que lleva, a la vida desenfrenada que lleva, porque no sabe en qué momento Dios decide, se acabó su tiempo en la tierra. Pero mientras ese tiempo esté, siempre hay misericordia para buscar de Dios, para acercarse a Dios. Ahora, también nos enseña a nosotros también, el 55 lleva muchos componentes para la iglesia, porque le enseña a la iglesia también su función, su labor. Le enseña a la iglesia lo que significa la redención. Puede hacer un paralelismo con Israel también, de que los humanos y que los seres humanos pueden encontrar la vida eterna en Jesús, y también la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Vean también que está el famoso versículo 11 que nos enseña a nosotros. Dice que la palabra que sale de la boca del Señor no volverá a mí vacía, sino que hará lo que Él quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en su propósito del o de aquella persona que es mensajera y que lleva la voz de Dios. También a nosotros nos da ese aliento necesario para buscar y afianzarnos en el ministerio. Capítulo 56 es un capítulo muy precioso, porque es un capítulo que nos lleva a nosotros a entender de que hay recompensa. Y aquí, bueno, yo sé que todo el mundo, cuando hablan de recompensa y hablan de bendición, la gente se activa. Pero
el que guarda la palabra, el que guarda el pacto de Dios, es el que recibirá la recompensa. Este capítulo 56 tiene una ventaja tan maravillosa, y digo ventaja para todo aquel que enseña de que la bendición en muchos casos viene por guardar la palabra de Dios, por guardar el pacto. Allí es que radica de que no todos van a ser bendecidos porque son consentidos, no, o porque son los niños bellos de Jehová, no, porque nacieron amantillados, como decimos en Venezuela, no, porque salió su número, no. Las victorias y las recompensas son para los que guardan el pacto de Jehová. Y lo vemos también cuando él llama doblemente feliz en el versículo 2, que dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y el que guarda su mano de hacer todo mal. En este caso, explicándole muy puntualmente al pueblo de Israel de que, bueno, si tú guardaste el pacto del Señor, si tú guardaste la ley, tú vas a ser bendecido. Igualmente la iglesia nos enseña que el que guarda la palabra será hallado fiel, será hallado o será contado como aquella persona que está o que entrará dentro del reposo del Señor. También lo vemos en el versículo 5, donde él puntualmente le dice, y aquí también más que salirse o saltar una bendición material, yo creo que lo más importante es que todo el mundo va a buscar siempre la salvación de su vida y poder vivir perpetuamente en la casa del Señor. Si a mí me llegasen a preguntar, o a usted lo llegasen a preguntar, ¿cuál es la bendición más grande que usted quiere? Usted no va a decir que quiere un teléfono, que quiere un carro, que quiere una casa. Yo pienso que lo más importante que usted dirá, o la bendición más grande, es que tú puedas morar todos los días de tu vida en la casa de Jehová, o diciéndole, mire, que yo lo que a mí me interesa es la patria celestial, llegar a la casa eterna, llegar a las mansiones, a las moradas celestiales. Eso es lo más importante, y él lo dice muy puntualmente en el versículo 5, dice: yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que él de los hijos es hijas que le pudieran haber dado. El nombre perpetuo le va a dar, y le dará un nombre que nunca perecerá. Eso es lo más maravilloso que le puede entregar a una persona que guarde el pacto. O sea, vivir con Jehová dentro de su casa, dentro de su muro, con un nuevo nombre y con un nombre que no perecerá. Es que te está cambiando la identidad. Te está cambiando tu visión humana para entregarte una nueva ciudadanía celestial. Esto es lo más maravilloso que nosotros podemos ver en este capítulo 56. Este capítulo 56 también es una bendición para el mismo israelita o para el mismo judío de la época. Yo me imagino que esa persona también se gozaría de escuchar la promesa y ese estímulo de guardar la palabra de Dios y que nos consagremos. Y que yo creo muy puntualmente que sí lo han logrado, porque Israel nunca se contaminó, o específicamente Judá nunca se contaminó. Y a pesar de todos los años, los israelitas siguen manteniendo su cultura, su idiosincrasia, su fe en el contexto judaico sano, que ha hecho que este pueblo también pudiera comprender que este capítulo 56 iba a ser una bendición para ellos si ellos cumplían el pacto y la ley de Dios. Aunque Jesucristo vino a ofrecer un evangelio de gracia y de poder para toda la humanidad, el judío muy por ahí no entendía o no quiso aceptar que realmente Jesús venía con un evangelio distinto, con una enseñanza, con unas noticias distintas, pero ellos, dentro de su contexto de guardar el pacto y la ley, lo han hecho y lo han hecho maravillosamente. Ellos entienden también de que ellos quieren ser parte de la Jerusalén celestial, que ellos quieren ser parte también de poderse juntar, porque en este 56, muy puntualmente en el versículo 8 y 9, dice de que Dios va a juntar a todo su pueblo para reinar juntamente con él, para que moren en la santa ciudad y para que vivan una vida de victoria prometida, exaltada, como él lo dijo a sus antepasados. Entonces también yo creo que este 56 es una doble connotación para la iglesia y también para el pueblo de Israel. En conclusión, para ambos
Hay que guardar la palabra de Dios, hay que vivir en santidad, hay que sentirse orgulloso de ser el linaje, en este caso la iglesia, de ser el linaje que vinimos a ser insertados allí dentro del pueblo de Dios y que pasamos a ser la esposa del Cordero, y obviamente también para los judíos, en este caso mantenerse firme y sólido en la palabra de Dios y en la ley de Dios. En este caso, no me queda otra cosa que despedirme de todos ustedes, invitarlos a que le des un super like si te ha gustado este video y que puedas seguir cada día profundizar más en la palabra de Dios. Te dejo la invitación para que continúes siempre pendiente de la programación y de todo el contenido que genera Vida Nueva Internacional en todas sus secciones: jóvenes, adultos, niños, para mujeres, para esposos, para todas las vicisitudes de la vida. Siempre Vida Nueva Internacional tiene una alternativa en sus contenidos bíblicos. Dios te bendiga y Dios te guarde desde la hermosa República Dominicana. Pastor Luis Ernesto Ojeda y su esposa Yosmar Prieto de Ojeda. Dios te bendiga.